Bueno, en este video les voy a enseñar un poco de lo que son los triángulos. Este es un tema muy amplio, pero vamos a ver lo que corresponde a este bloque. Los triángulos, como saben, es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. En la clasificación de los triángulos, pues tenemos de dos formas: por la medida de sus lados y por la abertura de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos, de sus lados, puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Saber distinguir estas propiedades, esta clasificación es importante para saber cuando estamos resolviendo problemas que tengan que ver con triángulos o cuando observemos triángulos. Debemos de saber que equilátero tiene 3 lados iguales, isósceles 2 lados iguales y escaleno 3 lados diferentes. Por la abertura de sus ángulos se divide en 3, en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El rectángulo, pues obviamente es un triángulo muy conocido y usado en matemática. Tiene un lado recto y 2 agudos. El acutángulo tiene 3 lados agudos y el obtusángulo tiene un obtuso y 2 agudos. Entonces es importante que sepamos distinguir de qué triángulo estamos hablando, tanto por sus lados como por sus ángulos. Dentro de las propiedades, allí en el libro se mencionaban 17 propiedades, pero vamos a ver algunas propiedades que debemos tomar en cuenta para poder resolver problemas y ejercicios que tengan que ver con triángulos. Una de las propiedades que es un polígono simple, ¿sí? No tiene diagonales, se forma con 3 puntos. También el número 4, que lo podemos ver, el número 4, que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ya sea acutángulo, ya sea isósceles, ya sea escaleno o ya sea un triángulo equilátero, es de 180, ¿sí? Eso lo deben de tener en cuenta a la hora de resolver ejercicios de encontrar ángulos. Deben saber esta propiedad, que los ángulos interiores miden 180. También que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Por ahí venía un ejercicio que tiene que ver con comprobar cómo es que los ángulos exteriores miden 360 grados. Los ángulos interiores del triángulo equilátero miden 60. Todos los ángulos que tiene miden 60 y obviamente si son 3 ángulos, 6 por 3, 18, 180. Tenemos nosotros aquí el triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo debemos de distinguir sus partes que son principales. Por ejemplo, los lados, estos lados rectos, sí, que forman un ángulo al cruzarse, que forman un ángulo al juntarse, forman un ángulo de 90 grados, se llaman catetos, ¿sí? Dependiendo del ángulo donde lo veamos, si es de este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente, el que está junto al ángulo. Si lo vemos desde este ángulo, este sería el opuesto, el que está enfrente, y este sería el adyacente. La hipotenusa siempre es la medida mayor, es una medida mayor que tiene un triángulo, de acuerdo a los catetos, ¿sí? Es mayor que los catetos. Aquí tenemos como otra propiedad que en todo triángulo los catetos son base y altura. Aquí me faltó que en todo triángulo rectángulo los catetos son base y altura, dependiendo de cómo esté colocado el triángulo. De ahí va a depender si es base o altura. Que para nosotros resolver problemas con triángulos rectángulos debemos de recurrir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado y b al cuadrado son los catetos. Esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Hay varias maneras de representar
el teorema de Pitágoras. Algunos lo hacen con A, B y C, otros lo hacen con H, C, C. A, que es igual a la hipotenusa, B y C son catetos. H, que es hipotenusa, C y C que son catetos. Dependiendo de la forma en que lo pongan, pues ya podemos saber qué es el teorema de Pitágoras. Y este es muy importante para resolver problemas que tienen que ver con un triángulo rectángulo como este. Ya sabemos la característica de un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de recto, tiene un ángulo recto de 90 grados. Aquí me hace falta una